La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¡Alabaré! Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vez más, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia
es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. No fue adrede esta predicación, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca de las esposas y los esposos, ¿sí? Y antes de que comencemos, quisiera entregar este tiempo a nuestro Señor Jesús para que sea Él trayendo la revelación de su palabra a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Así que acompáñame en oración. Gracias, Señor, por este día. Te agradecemos por esta palabra que tú traes para nosotros, para cada uno de nosotros, Señor, para aquellos que estamos casados, como para aquellos que todavía están jóvenes, no se han casado aún, pero vayan aprendiendo acerca del matrimonio, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te pedimos que tú tomes el control de este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, amén. Y bueno, entonces, como un poco de contexto, hemos estudiado el capítulo 2 durante las últimas semanas. ¿Qué libro estamos estudiando? Primera de Pedro, ya con seguridad, hermano, como que se ha venido todos estos domingos, ¿verdad? Entonces hemos estado estudiando Primera de Pedro y el capítulo 2 durante las últimas semanas. Y lo que hemos revisado es acerca del privilegiado puesto que tiene el pueblo de Dios. Todas las promesas que se han sido dadas para Israel en el Antiguo Testamento, ahora Cristo las ha transferido a su iglesia, ¿sí? Siendo coheredero juntamente con Cristo. Dice 1 de Pedro 2:9, no está ahí. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, ya que es verdad, como creyentes tenemos un nuevo principio de vida. Esto significa que somos linaje escogido. Tenemos un nuevo acceso con Dios. Esto es real sacerdocio, porque solo los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo donde Dios estaba, ¿sí? Entonces ahora tenemos ese acceso directo. Somos parte de un nuevo gobierno, o sea que somos nación santa, y tenemos un nuevo dueño. ¿Por qué? Porque fuimos pueblo adquirido por Dios. Esto debería entonces afectar la manera en que nosotros vivimos cada día como creyentes. Y este efecto en nuestras vidas está descrito en lo que vamos a leer, o parte de lo que ya hemos visto también.
El propósito de estos privilegios tan altos que tenemos, que Dios nos ha otorgado, no es para que nosotros, mis hermanos, nos llenemos de orgullo y pensemos, es que yo soy santo, yo soy esto, etcétera. Sino para que podamos anunciar las virtudes de aquel quien ha hecho cosas grandes por nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Y nos ha sacado de una vida de pecado y de tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. En resumen, mis queridos hermanos, somos llamados a vivir de una manera piadosa y amarnos los unos a los otros con amor, porque somos piedras vivas que forman un templo vivo, en donde cada una de esas piedras somos nosotros. Y estas piedras, para formar ese templo, no pueden estar separadas. Por esta misma posición que tenemos como pueblo de Cristo, es que las secciones que estudiamos después, en el capítulo 2, en donde se nos instaba llevar una vida honorable que fuera testimonio a aquellos que no son creyentes. Sí, estudiamos que Dios nos pide someternos a las autoridades gubernamentales, ¿sí? Al gobierno, eso lo estudiamos. Estudiamos también que debemos de someternos a nuestros amos, a nuestros jefes, aquellos que tienen una posición superior a nosotros. ¿Sí? Lo que estudiamos hace 2 domingos. Entonces, si se fijan, primero Pedro empieza hablando acerca de quiénes somos, la posición que ahora en Cristo tenemos. Esa posición es para anunciar las virtudes de aquel que ha hecho cosas grandes por nosotros y en nosotros. ¿Sí? Entonces, y posterior a eso, entonces nos dice, miren, ustedes deben de vivir de cierta manera para que puedan ser testimonio de estas virtudes. Y pone 3 casos. Pone el caso de sométanse hacia las autoridades gubernamentales, sométanse hacia aquellas personas que tienen autoridad sobre ustedes, por ejemplo, los amos, los jefes. Y en este día vamos a ahondar en la última arista de esta sección, ¿sí? Que es la sumisión dentro del matrimonio. Recordemos lo que les estaba diciendo, esto es para testimonio de que ahora somos nación santa, somos real sacerdocio, y este testimonio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿sí? Entonces vamos a leer el pasaje completo que vamos a estudiar esta mañana. Y dice, asimismo, solo les quiero decir que estoy usando la traducción Nueva Biblia de las Américas y esa voy a estar utilizando durante toda la prédica porque creo que se entiende un poquito más, está más a nuestro lenguaje y es una traducción que es un poquito más fiel al original. Dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las mujeres, las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella. Si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Aquí están enfrente, hermanos. Entonces, digamos que este pasaje se divide en 4 secciones, ¿sí? Entonces la primera comienza hablando acerca del corazón de una esposa piadosa. La siguiente diapositiva, por favor.
Entonces nos vamos a centrar en los dos primeros versículos que dice: asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Las esposas piadosas serán sujetas a sus maridos. Esta sumisión no es una recompensa, o sea, no tiene que ser hecha por una recompensa al buen comportamiento de sus esposos, mis hermanos. ¿Sí? Sino que esta sujeción es mandada por Dios como el orden en que Él establece para el hogar. La enseñanza de la sumisión fue especialmente relevante. Recordemos que hemos venido estudiando las diferentes sumisiones a las autoridades, ¿sí? Entonces, y esta enseñanza es especialmente relevante para la mujer casada del primer siglo en la sociedad romana, quien había empezado a seguir a Jesús, ¿sí? Pedro le está hablando a mujeres que habían comenzado a seguir a Jesús. En esa época las mujeres podían preguntar cosas como: ¿y si mi esposo no cree en el Dios que yo he venido a creer, entonces debería yo dejar de a mi esposo? ¿O debería de cambiar mi comportamiento hacia él? ¿O debería asumir una posición superior con Jesús? Ahora que estoy en Jesús, debería ser yo superior a mi esposo. En la cultura del mundo antiguo, como les decía, era casi imposible pensar que una esposa iba a adoptar una religión que fuera diferente a la de su esposo. Las mujeres cristianas llegaron a Jesús antes, en estos casos que estamos leyendo aquí, antes que sus esposos llegaran a los pies de Cristo. Así que la palabra asimismo en este versículo es la clave al inicio en esta nueva sección. ¿Sí? En el capítulo 2, Pedro nos venía enseñando que para tener éxito en vivir como un cristiano dentro de un mundo hostil, se requería mantener relaciones en dos lugares. Primero en la sociedad civil, con los gobernantes, con el gobierno, dentro del matrimonio. Estén sujetas a sus maridos. Las mujeres no son inferiores a los hombres en lo absoluto, mis hermanas. Que esto quede claro. Las mujeres no son inferiores a los hombres en lo absoluto. Así como los súbditos cristianos tampoco son inferiores a los gobernantes paganos, ni a los empleados, en los casos que hemos venido estudiando. ¿Sí? Ni a sus jefes no cristianos. Ahora bien, las esposas han recibido de Dios una serie de funciones que las ponen en sujeción al liderazgo que reside en el esposo como cabeza en el hogar. Nos podemos dar cuenta que este es un principio bíblico porque aparece múltiples veces en las Escrituras. La siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver aquí varios pasajes, ¿sí? Ojalá lo puedan ver. Varios pasajes en donde se hace una similitud del mensaje, ¿sí? Las palabras que estamos estudiando ahorita son de Pedro. Sin embargo, Pablo también hacía resonancia de estas mismas palabras. Vemos en Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? Colosenses 3:18, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Colosenses 3:18, para que puedan instruir a las jóvenes, hablando de las mujeres mayores, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, ahí lo ven, ¿sí? Pero lo importante de todo esto es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es la clave de la sujeción, mis hermanas. Es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que regresemos al versículo 1, siguiente diapositiva. Algunos, dice ahí, algunos de ellos son desobedientes a la palabra. La obediencia se ha usado en esta carta para aludir a los creyentes y la desobediencia alude a los no creyentes. O sea, cuando se habla de obediencia en este párrafo, estamos leyendo acerca de la obediencia de los creyentes y la desobediencia se refiere a la desobediencia de los no creyentes en este contexto, mis hermanos, ¿sí? Así que aquí Pablo habla de un marido que no es cristiano y de una
mujer que es creyente, que probablemente en un primer escenario se casó no siendo creyente y después vino a conocer a Cristo dentro del matrimonio. Y probablemente hay un segundo caso en donde la mujer, sabiendo de que su marido no era creyente, igual se casó con él. ¿Sí? Creo yo que se asume mayormente el primer escenario en donde se casa la mujer sabiendo que su marido es no creyente y después viene a conocer a Cristo. Ahora, pensemos que Pedro estaba escribiendo esta carta en una cultura en donde las mujeres eran vistas como inferiores a los hombres. Así que las posibilidades de conflicto y vergüenza en el matrimonio de una creyente con un incrédulo eran muy comunes y significativas, al igual que sucede en nuestra sociedad actual. ¿Sí? Esto no ha cambiado, mis hermanos. Esto sigue siendo el mismo tipo de ejemplo y el mismo consejo. Así que Pedro le urgió a la esposa cristiana, no le urgió a la esposa cristiana a dejar a su esposo. No le estaba urgiendo a eso, no le estaba instando a eso, sino que la esposa cristiana le predicara a su esposo sin palabra alguna, ya lo vamos a ver adelante, ni a que demandara sus derechos como esposa. Por eso hace la mención de estar sujetas. Ahora, ya vamos a ver qué es una sujeción saludable. O sea, Dios nunca va a pedirnos que nos sujetemos a un pecado. ¿Sí? No estamos hablando de una persona pecadora, sino que si el esposo le está incitando a cometer un pecado, ahí Dios no les dice sujétense. Ya lo vamos a ver más adelante. Así que vamos a ir a una sección que habla acerca de ganar a sus esposas, sin decir ninguna palabra. Yo sé que es difícil, pero ganar a sus esposos sin decir palabra alguna y solamente por la conducta de ustedes. Y dice ahí, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. En la cultura romana se esperaba que la esposa adoptara la religión de su marido, y algunas de las mujeres cristianas de las iglesias de Asia aparentemente tenían esposos que eran incrédulos, o sea, no creyentes. Entonces Pedro insta a estas esposas cristianas a evitar un comportamiento en donde se diera una insubordinación, o sea, que fuera una esposa rebelde, que fuera una esposa que desafiaba la autoridad del esposo. Antes bien, Pedro les insta a las esposas a responder respetuosamente y con gentileza a sus esposos. Al hacer esto, entonces exaltarían el evangelio delante de sus cónyuges, que eran no creyentes. El principio que quiere reflejar aquí Pedro en esta declaración no es la actitud de un silencio verbal, o sea, que se queden calladas a lo que el esposo le dice, ¿sí? O un silencio rotundo ante el accionar del esposo, sino que Pedro está hablando acerca de una actitud que es sumisa y una sensibilidad a los intereses del marido, que es no creyente. De modo que el evangelio pueda ser presentado por la esposa a su marido de la mejor manera posible. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que el marido venga a los pies de Cristo y se rectifique la unión matrimonial. ¿Sí? El objetivo del Padre es que se restaure la relación, ¿sí?, que tienen los hombres con Él. El llamado para sumisión es un llamado para relacionar la sumisión a la autoridad, ¿sí? El término sumisión es usado fuera del Nuevo Testamento, o sea, sumisión como una palabra común, se usa para describir la sumisión o ese acatamiento de órdenes de soldados a sus rangos mayores, ¿sí? Es una palabra de origen militar, en donde el soldado se somete, se pone por debajo de su mayor, ¿sí? Entonces reconoce la autoridad de su mayor y acata la orden.
Por supuesto, la sumisión en el matrimonio sigue los mismos principios que la sumisión en otras áreas. Y ojo, la sumisión no es ciega y absoluta como les decía. ¿Sí? Nosotros nos sometemos a una autoridad nombrada por Dios, que puede ser un creyente o no creyente, y esa es nuestra obligación ante Dios, el someternos. A menos que de que esa autoridad nos dirija al pecado, que es el caso en donde no deberíamos de someternos, por lo demás deberíamos de estar sumisos a estas autoridades. Y estamos hablando de las autoridades del esposo en este momento. En este caso es correcto obedecer a Dios antes que al hombre, en caso de que nos pidan someternos a un pecado. Ahí prevalece la ley de Dios sobre cualquier requerimiento de un esposo que pide una orden de pecado. Y este principio lo podemos ver muy lindamente descrito en Hechos 4, 19 al 20, en donde Pablo y Juan estaban siendo ordenados por los gobernantes en Jerusalén a que no enseñaran el nombre de Jesús. Y vamos a notar entonces la respuesta que Pedro y Juan le dan, ¿sí? La siguiente diapositiva. Ahí está. Dice, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Entonces aquí está un ejemplo, mis hermanos, en donde si se nos pide cometer pecado, no debemos sujetarnos a esa orden. ¿Sí? Y esto lo digo para todas las autoridades. Por ejemplo, si su jefe le pide que usted robe, no tiene que usted sujetarse a la orden de su jefe. ¿Sí? El beneficio de la sumisión se demuestra en la manera en que los esposos son afectados para creer en Dios. La sumisión de una esposa es una expresión poderosa de su confianza en Dios. Su sumisión, mis queridas esposas, expresan la confianza que ustedes tienen en Dios. En la confianza, eso que confían, yo voy a creerle a Dios y su palabra. Y yo, aunque no esté de acuerdo con esto, me voy a someter a mi esposo. Hablando, obviamente, en un sentido de no pecado, no pecaminoso. Este tipo de fe y obediencia pueden lograr grandes cosas, mis hermanas. Y aún si esta sumisión se hace sin decir alguna palabra. Las esposas pueden que quieran amoldar a sus esposos. Y yo sé que constantemente nos quieren cambiar, hermanas. Y Pedro les recuerda que el plan de Dios es que las esposas impacten a sus esposos no por medio de estrategias de persuasión, pero por medio de una sumisión piadosa, o sea, de una buena conducta y por el temor a Dios. ¿Sí? Es mucho más efectivo el someterse a la manera de Dios, demostrando confianza en Él y permitiendo que Dios moldee a su esposo a su santa manera y en su santo tiempo. Dice el versículo 2, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Sí, ahí dice. El atractivo del comportamiento sumiso de la esposa hace que el esposo no creyente vea este comportamiento y por dentro perciba la belleza de ese comportamiento, de tal manera que el esposo concluya que el evangelio en él, a manera que el esposo concluya que el evangelio es reflejado en la conducta de la esposa y venga a creer en el evangelio por la conducta de la esposa. De repente ven a su esposa y dice, ¿y esta mujer que ha cambiado? Ahora ella no me responde fuerte, así. ¿Qué le pasó? He visto que va a la iglesia. Tal vez algo le está aprendiendo en la iglesia. Y de tanto que pasa esa situación, hermano, ya el esposo puede decir, pues voy a ver de qué se trata lo que esta mujer está aprendiendo, ¿verdad? Y venga con usted a la iglesia. Vamos a la siguiente sección entonces, versículos 3 y 4.
que habla acerca de la belleza verdadera de la mujer piadosa. ¿Sí? Versículo 3 dice, que el adorno de ustedes, esposas, no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Y Pedro no estaba prohibiendo, mis hermanas, no malinterpreten la palabra, Pedro no estaba prohibiendo todo adorno, o en la Reina Valera dice, o atavío, que es lo mismo que adorno, ¿sí? Pero para la mujer piadosa, el adorno externo siempre es con moderación. Y su énfasis siempre debe ser el adorno interno. ¿Sí? Peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Y de acuerdo al comentarista William Barclay, en el mundo romano en el que vivía Pedro, las mujeres que se arreglaban y pintaban su cabello frecuentemente. O sea, así como en el día de hoy, ¿verdad? También usaban pelucas, especialmente pelucas rubias con cabello importado desde Alemania. Pedro tenía esto en mente cuando habló del adorno, que es meramente externo. Pedro no estaba prohibiendo que una mujer se arreglara el cabello o que usara joyería, más de lo que prohibía que se usaran vestidos. ¿Sí? O sea, ninguna de esas tres cosas era prohibido. Pedro no estaba prohibiendo. Y hay que tomar en cuenta aquí, mis hermanos, que la palabra lujosos en el original no existe. Todas las traducciones que revisé, Reina Valera, todas dicen vestidos lujosos, pero solo está hablando en el original acerca de la vestimenta de una mujer. ¿Sí? O sea, no pongan su atención en los peinados ostentosos, las joyas de oro o su vestimenta, prácticamente. Entonces, lo que Pedro estaba instando, y yo creo que no lo tengo aquí, dale la siguiente diapositiva. Ah, sí lo tengo. Fíjense bien, tomemos en cuenta que la palabra lujoso sí aparece, miren, en otro pasaje, dice 1 Timoteo 2:9. Es casi exactamente el mismo lenguaje que se usa. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y con modestia. ¿Sí? No con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. En el original sí está vestidos costosos. Pero dice, si no, versículo 4, siguiente. Versículo 4, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Eso, mis hermanas, es precioso delante de Dios. A Dios le interesa más el carácter, mis hermanas, que el exterior. ¿Sí? Entonces, sino que sea lo que precede de lo íntimo del corazón. La belleza real proviene del corazón, mis hermanas. No es algo que visten ustedes, sino que es algo que ustedes son. ¿Sí? La verdadera pregunta entonces es, ¿de qué depende sentirse bellas y hermosas? El punto de Pedro aquí no es que estas cosas sean prohibidas, les repito otra vez, sino que no deberían de ser el adorno de toda mujer únicamente, ni su único recurso de belleza. O sea, la invitación es a no olvidarse de la belleza interior, ¿sí? Que es la que al final vale. La belleza interior de una mujer piadosa es incorruptible, según dice este pasaje. Y esto significa que no va a empeorar ni va a decaer su belleza a medida pasa el tiempo, a medida se envejece, sino que es una belleza que no se corrompe y que mejora con la edad. Y por lo tanto es de mucho más valor que la belleza que viene del cabello, joyas o su vestimenta. Lo que tienen que tener ustedes, hermana, en mente es la eternidad. Usted no se va a llevar nada de este mundo, mis hermanas. Y no les estoy quitando el derecho de ser coquetas. Les estoy diciendo nada más que pongan mucho más esmero en su corazón. ¿Sí? Vamos a la siguiente parte del pasaje, versículos 5 y 6. Que es, vamos a ver unos ejemplos de sumisión que nos da Pedro. Sí, dice versículo 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios,
estando sujetas a sus maridos. Pero les recuerda que no les llama, no les está mencionando un nuevo estándar de comportamiento, sino que el estándar de sumisión es algo que ya era practicado por mujeres santas en otros tiempos, en el Antiguo Testamento. Ciertas mujeres del Antiguo Testamento, como por ejemplo el ejemplo que pone aquí Pedro de Sara, la esposa de Abraham, son modelos de belleza interior, de carácter, de modestia y de sumisión para con su marido. Estas mujeres que esperaban en Dios, quiere decir que cuando las mujeres se someten a sus maridos y no ponen su confianza en adornos externos, son como las mujeres santas del Antiguo Testamento, que esperaban en Dios. Estas mujeres demostraron su fe, su confianza en Dios con mucho poder. ¿Qué es más fuerte? ¿O refrenar la lengua? Es más fuerte que refrena su lengua, ¿verdad? Una mujer puede decidir en confiar en su propia habilidad para influenciar y controlar a su marido. Y esa es la tendencia natural de las mujeres, querer controlar a sus maridos. Ya vamos a hablar de los maridos, no se queden ahí, espérense. Sí, pero es la tendencia natural. Pero puede decidir hacer esa tendencia natural que siente en su corazón de hacer, o puede confiar en Dios y hacerse sumisa. Una mujer puede confiar en su belleza y adornos externos, o puede decidir confiar en Dios y cultivar un espíritu tierno y sereno. Todo se regresa al punto de confiar en Dios para que entonces puedan ustedes ser mujeres santas que confíen en Dios. Versículo 6. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de aterrorizar. ¿Sí? La sumisión de Sara hacia Abraham fue demostrada de dos maneras. Primero, ella obedecía a Abraham aun cuando era difícil y aun cuando estaba Abraham equivocado. Como por ejemplo, no lo tengo aquí, no lo puse ahí, pero en Génesis 12, si lo quieren buscar por ahí, del 10 al 20 pueden leer la historia. Y en segundo lugar, Sara honraba a Abraham llamándole Señor. Y no les estoy diciendo que vayan a sus casas hoy en la tarde y digan, mi Señor, vea a su esposo. No es eso, mis hermanas. ¿Verdad? Pero es posible obedecer a alguien sin demostrarle el honor que es parte, ¿sí?, de la sujeción. Llamarle Señor a un hombre era una expresión oriental que era una señal de respeto y de sumisión ante esa persona. La sumisión genuina reconoce el lugar de obediencia y honor que se le da a la persona a la cual usted está sujeta. Les repito eso. La sumisión genuina reconoce el lugar de obediencia y de honor que tiene la persona a la cual usted se está sometiendo. ¿Sí? Y dice también el versículo, y ustedes han llegado a ser hijas de ella. O sea, es decir, que aquellas mujeres que actúan de esta manera se parecen a Sara en su actitud de sumisión. Eso es lo que quiere decir esa parte. Si hacen el bien, dice el versículo también. Y esto nos recuerda que la sumisión no es rendirse de manera rebelde o molesta a la autoridad, sino la sumisión es aferrarse de una manera activa a la voluntad de Dios. ¿Sí? Usted, mi hermana, tiene que someterse a la voluntad de Dios. Por eso es importante que cuando los chicos están buscando novia, novio y deciden en pensar en alguien con quien se van a casar, es importante que primeramente vean que este hombre ama al Señor o esta mujer ama al Señor. Eso es lo más importante, porque el amor a Dios es quien los va a mantener juntos. ¿Sí? Porque un hombre que ama a Dios, aunque no quiera, tiene que obedecer a Dios y amar a su esposa. Porque una mujer que ama a Dios, que cree en Dios y pone su confianza en Dios, aunque no quiera, va a respetar a su esposo.
¿Por qué? Porque están buscando obedecer a Dios. Y esa es la clave, mis hermanos. Dice, y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Y esto se refiere a una sumisión verdadera, llena de fe en Dios, que no tiene espacio para el miedo o terror. Hace el bien y le deja el resultado a Dios y no al hombre. Esto también puede interpretarse como la idea de que una mujer se dispone a sujetarse a su esposo, que es no creyente, y pueda sentir ciertos temores en cuanto a la dirección en la que pueda llevar esa sujeción, esa sumisión, la puede llevar a ella y a su casa. Pero otra vez volvemos al punto de que la orden aquí es de hacer el bien, seguir la palabra de Dios y dejarle el resultado a Dios y no al hombre. ¿Sí? La instrucción de Pedro a la esposa es que no se intimide ni tema, sino que en principio se sujete en todo lo que es lícito hacia su esposo. La sumisión entonces excluye cualquier requerimiento pecaminoso del esposo. Excluye también cualquier desobediencia a la palabra de Dios o cualquier imposición a un daño físico. ¿Sí? Volvemos y repetimos. No es acerca de someterse a actos pecaminosos, mis hermanas. Es acerca de someterse a cualquier otra cosa que no sea pecaminosa. Versículo 7. Y esta sección es habla acerca de poner la atención en los esposos. Sí, ya hablamos de las esposas, mis amigos. Pero ahora tenemos que hablar de lo que a nosotros nos toca. Y cualquiera puede decir, son 4 versículos acerca son 6 versículos de las mujeres, ¿verdad? Y 1 del esposo. Pero este versículo es bien cargado, mis hermanos. Dice, ustedes maridos, igualmente. Fíjense bien esa palabra, igualmente. O sea, igualmente de todo lo que venimos hablando 6 versículos atrás. ¿Sí? La sumisión es responsabilidad de un esposo cristiano, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a ir a Efesios 5:21. ¿Sí? Dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Aunque no se somete a una esposa, usted, hermano, no está usted haciendo a su esposa líder. Pero sí nos manda que nos sometamos los unos a los otros. Fíjense bien ahí. El esposo creyente debe someterse al cumplimiento del deber amoroso de ser sensibles a las necesidades de su esposa. ¿A qué se nos manda en la Biblia a los hombres? A que amemos a nuestras esposas. Dios es bien intencional porque le pide a ambos las tareas más difíciles para cumplir. A las mujeres, respetar a sus maridos. A los hombres, amar a sus esposas. Pero es que esta me hizo tal cosa. Así. Y vea, y lo que nos manda la Biblia es amar a nuestras esposas. ¿Sí? Tenemos que ser sensibles a las necesidades, a los temores, a los sentimientos de nuestras esposas. En otras palabras, un esposo cristiano tiene que subordinar, o sea, poner de menos sus propias necesidades para sobreponer las necesidades de su esposa. Acuérdense que antes de venir a esto estábamos leyendo acerca de la actitud de Cristo acerca del servicio. ¿Sí? Que Él siendo Dios vino aquí a servirnos a nosotros que éramos pecadores. O sea que éramos personas que le habíamos a Él ofendido. Y Él vino aquí a servirnos. Esa es la actitud del esposo. En otros pasajes se nos hace la referencia de que la relación matrimonial es como la relación de Jesús con su iglesia. ¿Sí? En donde Jesús sirve a su iglesia, cuida a su iglesia, la nutre, le provee. Igualmente el esposo le está haciendo el llamado en amor a servir a su esposa. Convivan de una manera comprensiva con sus mujeres. Un esposo piadoso habita con su esposa. O sea, no simplemente compartimos una cama o una casa, mis hermanos, sino que verdaderamente nosotros vivimos, interactuamos, nos socializamos con nuestras esposas.
El esposo piadoso reconoce el gran punto en la enseñanza de Pablo acerca del matrimonio en Efesios 5:28. Por ahí creo que lo tengo más. Eso, dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y es que somos una sola carne, mis hermanos. ¿Sí? Somos una sola carne. El esposo piadoso entiende la unidad especial que Dios ha establecido entre el esposo y la esposa. De manera comprensiva, dice. Siguiente diapositiva. ¿Sí? Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva. En la Reina Valera dice sabiamente. El esposo piadoso se compromete al trabajo importante de entender su esposa. ¿Sí? Al conocerla bien, entonces el esposo es capaz de demostrarle su amor por ella de una manera más efectiva. Podemos entender esta consecución de versículos en que, digamos, la esposa se casó, los dos eran no creyentes, la esposa vino a Cristo, con su testimonio ganó a su esposo para Cristo, el esposo ahora viene a este compromiso. ¿Sí? Dios viene a restaurar la relación con él y la relación entre pareja para asignarle los papeles correctos que cada uno tiene en el matrimonio. Dice, cuando un esposo tiene este entendimiento, entonces Dios lo dirige a usar este entendimiento para que viva con su esposa sabiamente y la trate de manera comprensiva. Se supone que el esposo debe tomar su conocimiento de las Escrituras y aplicarlo a la vida diaria con su esposa. Aquí es donde muchos hombres batallamos a llevar esto a cabo. Todo se nos queda aquí, mis hermanos. Pero nos cuesta que nos baje aquí para que podamos amar a nuestras esposas. Tal vez tengamos conocimiento acerca de nuestras esposas, las conocemos, pero no utilizamos este conocimiento de la esposa y de las Escrituras para vivir con ellas. Dice, tratémoslas como vaso más frágil. En este contexto, frágil habla acerca de la fuerza física relativa en comparación entre el hombre y la mujer. ¿Sí? Los hombres no tienen necesariamente más fuerza espiritual, pero generalmente sí tienen más fuerza física. ¿Sí? Así como Pedro trajo la idea de la naturaleza femenina de la mujer con palabras como, puesto que es mujer, si se fijan anteriormente. Ahí dice, mira, con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer. ¿Sí? Continúa apreciando la naturaleza femenina y en cómo el esposo debe responder a su naturaleza femenina de su esposa. Entonces, por lo tanto, el esposo piadoso reconoce las limitaciones que su esposa tiene físicamente y no espera más de ella de lo apropiado. Hermano, usted es el que tiene que trabajar. Hay esposas que por la necesidad toca trabajar, no estoy diciendo. El diseño de Dios, acuérdese que vivimos en un mundo caído, pero el diseño de Dios es de que la esposa quede cuidar de su casa. Y eso sí lo ven en Proverbios 31. ¿Sí? Es que cuida de su casa. Y el cuidar de su casa, hermanos, las mujeres trabajan más. ¿Sí? El trabajo físico de la mujer en la casa, de cuidar a los niños, hacer la comida, llevarlos al colegio, traerlos del colegio, estar con ellos con las rabietas todo el día. Y al final que usted llega a la casa, le dicen las mujeres, aquí está, sus hijos, ¿verdad? Y usted dice, ay no, pero es que yo vengo cansado de trabajar todo el día y tengo que venir a aguantar a estos guaguas, ¿verdad? Pero realmente ustedes no saben la batalla que ha tenido su esposa todo el día con sus guaguas, con los problemas de la casa, que hay que ir a hacer una vuelta, que no sé qué, así. La comida, el pensar en qué, miren, ahora que yo he estado en la casa todo este tiempo, solo el estrés de pensar qué va a cocinar para el almuerzo, es un gran estrés, mis hermanos. ¿Sí? ¿Qué van a cocinar que ojalá le guste a los hijos y a los esposos, vea la comida que se va a hacer? Así que hay que ser agradecidos con nuestras esposas, mis hermanos.
hay que amarles, puesto que son mujeres. Entonces, Gálatas 3:28, vamos a ver, Gálatas 3:28, lo tengo por ahí. Gálatas 3:28 ahí, porfa, eso. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y este es el diseño de Dios, ¿sí? Por el hecho de que ella sea el vaso más frágil, no quiere decir que ella es inferior a usted, hermano. Todos somos uno en Cristo Jesús. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, hermanos. Lo único que tenemos funciones diferentes, ¿sí? Se nos piden, porque fuimos diseñados diferentes, hombre y mujer, se nos piden cosas diferentes a cada uno. Vuelvo y repito, vaso más frágil se refiere a la fortaleza física, no a la habilidad moral o la espiritual o la mental de la esposa. Esa diferencia en la fuerza física provee una razón para la consideración especial que el esposo debe demostrar a su esposa. Dándole honor, dice, da el siguiente versículo, porfa, ¿sí? Dice, como vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor, dice. ¿Sí? Un esposo piadoso sabe cómo hacer que su esposa se sienta honrada. Aunque se someta a él se asegura de que ella no se sienta como una empleada más, ¿sí? Ella no es una empleada, mis hermanos, de la casa. ¿Sí? No es una empleada. O sea, hay que darle honor a su esposa, ¿sí? Y tampoco su esposa está bajo el poder de un dictador. Usted no es dictador, hermano. ¿Sí? Usted es igual que su esposa. Ante los ojos de Cristo, usted es igual que su esposa. Su esposa no es inferior a usted, mis hermanos. No tiene derecho a regañarla, pues vaya. ¿Sí? Tiene derecho a hablar de las diferencias, pero no a regañarlas. Tampoco esposas tienen derecho a regañar a sus esposos. Esto fue una enseñanza radical en el mundo que Pedro vivía, en la cultura griega. El esposo tenía derechos absolutos sobre su mujer. ¿Sí? Esto era revolucionario en el tiempo que se está hablando. O sea, no crean que habían derechos humanos como ahora. ¿Sí? Sino que en el mundo romano, el hombre tenía derecho absoluto sobre su mujer. Por ejemplo, si un hombre sorprendía a su esposa en el acto del adulterio, podía matarla en ese mismo momento y no había nada, no había problema. Pero si una esposa sorprendía a su marido, no podía hacer nada en su contra. ¿Sí? Esa era la realidad romana de ese momento. Entonces, cuando Pedro está escribiendo aquí que se le dé honor a su esposa, está creando una revolución en la mentalidad de los romanos. Cualquier romano se hubiera podido sentir ofendido. Pero ahora les está diciendo, las mujeres tienen el mismo valor que ustedes, hombres. ¿Sí? Por ser herederas con ustedes. Un esposo piadoso reconoce que su cónyuge no solo es su esposa, pero también es su hermana en Cristo. ¿Sí? Esto nos recuerda a nosotros los esposos que a pesar de que se nos ha dado la gran responsabilidad en el matrimonio, nuestras esposas reciben por igual el privilegio espiritual e importancia eterna. ¿Por qué? Porque la palabra dice que son herederas unidas en Cristo a nosotros. Eso quiere decir coherederas, que son herederas con nosotros. La comunión de la fe en la pareja agrega otra razón para que el esposo le muestre respeto y honor a su esposa. Pedro asume que tanto marido como mujer en esta situación son cristianos. Le está hablando a un esposo cristiano, un esposo creyente. Delante del Señor las mujeres disfrutan de una completa igualdad espiritual con los hombres. Por ser herederas de la gracia de la vida, dice el versículo. ¿Sí? Aquí la gracia de la vida no se refiere a la salvación, mis hermanos, sino que está hablando del matrimonio, porque la relación con nuestras esposas es la mejor relación que se puede tener en la tierra después de nuestra relación con Cristo. ¿Sí? Como esposos debemos de cultivar la intimidad y el compañerismo con nuestras esposas, estas sean cristianas o no, para que sus oraciones no sean estorbadas. John MacArthur menciona que acerca de esto, a que se refiere específicamente a la oración por la salvación de la esposa.
Para matrimonios en donde la esposa no es cristiana, esa oración podría ser estorbada al no darle honor a su esposa, al no reflejar una actitud como la de Cristo. Recuerden que así como a la esposa le está pidiendo Pedro que sea sumisa y que esto va a reflejar la confianza que la esposa tiene en Cristo, a los hombres le está pidiendo Pedro que amen a sus esposas, que les den honor a sus esposas, porque son coherederas con ellos, o sea, están al mismo nivel que los hombres, ¿sí? Para que la oración del esposo por la esposa, para que venga a los pies de Cristo, no sea estorbada. El distanciamiento con otros a menudo afecta nuestra relación con Dios. En particular, el no observar la voluntad de Dios para el matrimonio en las Escrituras. Esto puede interrumpir nuestra relación espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a su palabra. Al hombre pecar, ¿qué hace? Se aleja de Dios. ¿Sí? Dice Mateo 5, 23, 24. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. La importancia de las relaciones familiares saludables es evidente a partir de la comparación que las Escrituras hacen entre Cristo y la iglesia. No dejemos que estas ofensas estorben nuestras oraciones, hermanos. ¿Sí? Si usted está orando porque su esposa se convierta a Cristo, no permita que su carácter estorbe esta oración que usted está haciendo de salvación. ¿Sí? No permita que su carácter, sus acciones pecaminosas estorben las oraciones para que el matrimonio crezca, mis hermanos. Dice Efesios 5, 23, 24. Eso. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. La importancia de las relaciones familiares saludables es evidente también por medio de la persistente descripción y la comparativa que hace entre Cristo y la iglesia en las Escrituras. El fallar como un esposo piadoso tiene consecuencias espirituales, mis hermanos, tanto para usted como para su esposa, como para sus hijos, porque estamos desafiando el orden que Dios ha descrito en su palabra. Y ningún desafío del orden descrito en la palabra de Dios va a conducir a bien, hermanos. Otros comentaristas piensan que esta frase, siguiente diapositiva. ¿Ya no hay? Ahí está. Gracias. Entonces, otros comentaristas piensan que esta frase acerca de que las oraciones van a ser estorbadas, quiere decir que Pedro tiene en mente también las oraciones que sus esposos y esposas hacen juntos. Pero como solamente se dirige a los esposos y porque dice sus oraciones, se puede referir a las oraciones de los esposos en general también. Pedro asumía que el temor de oraciones con estorbo podía motivar a los esposos cristianos a amar y cuidar a sus esposas como se debe y como se pide en las Escrituras. Muchos cristianos tienen una consideración muy baja con respecto a la oración. No tenemos la oración en alta estima. Así que esta advertencia tal vez no los motive a ustedes adecuadamente. Sin embargo, es una exhortación de la palabra. A que consideremos primeramente la oración de vital importancia y en segundo lugar, actuar de acuerdo a la palabra con nuestras esposas, amándolas para que nuestra intimidad con Dios no sea afectada. Porque el pecado, mis hermanos, afecta nuestra intimidad con Dios. Por eso el mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál era? Arrepentíos, ¿sí? Porque el primer paso para venir a los pies de Cristo es en arrepentimiento, reconociendo quiénes nosotros somos, pecadores que le hemos ofendido a Él
que les hemos ofendido a nuestro prójimo. Charles Spurgeon dice, y con esto cierro, Charles Spurgeon dice de esto: en efecto, para los verdaderos creyentes, la oración es tan invaluable que el peligro de obstruir cualquier oración es usado por Pedro como un motivo de por qué en su relación de matrimonio y asuntos del hogar, los esposos deben de comportarse con mucha sabiduría. Dios ordena al marido que viva con su esposa en total acuerdo, con conocimiento y rindiéndole un amor que es honorable a ella. No sea entonces que sus oraciones unidas sean estorbadas. Y cualquier cosa que estorbe la oración es totalmente catastrófico. ¿Sí? Los veo calladitos, mi hermano. Espero que Dios les haya hablado, mis hermanos. Como les decía, este es un mensaje para los esposos y esposas, pero es un mensaje para aquellos que no están casados aún, para que sepan de la manera en que las Escrituras les comanda a que se comporten, para que tengan una expectativa correcta de lo que va a suceder en el matrimonio. El matrimonio es difícil, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque requiere crucificar a nuestra carne. ¿Sí? Sobreponer las necesidades del otro antes que las nuestras. No es fácil, pero es bien lindo. Así que oremos, mis hermanos, para terminar, agradeciéndole al Señor por su palabra. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos estas verdades, Señor. Yo te pido que podamos arrepentirnos esta mañana, arrepentirnos de nuestro mal actuar, tanto esposas como esposos, Señor. Y en general arrepentirnos de nuestro pecado para venir a ti y saber que esta vida se vive en completa confianza en tu palabra, Señor. Confianza en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, pero también para someter nuestra carne a ser crucificada, Señor, en la cruz de Cristo. Porque juntamente estamos con Cristo crucificados y ya no vivimos nosotros para nosotros mismos, sino que vivimos para Dios. Te agradecemos, Señor. Te exaltamos y te pedimos que esta palabra nos acompañe. Si hay que volverla a ver, ahora tenemos métodos por los cuales los podemos volver a escuchar a través de Facebook y YouTube. Tenemos esa gran bendición, Señor. Permítanos reflexionar en ella, ponerla en práctica, no solamente ser oidores, sino poder ser hacedores de tu palabra, Señor, e igualmente compartirla con otros, Padre. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y te damos la gracia por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará
es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Oh, y nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará.